querido doctor Héctor L. Frisby, muy buenas noches. ¿Cómo está? Cuénteme, ¿cómo está? Muy bien. Oye, Meme, antes de que empecemos, tengo una duda. Quedamos en que ibas a poner la foto de tu productora ahí atrás. ¿De plano no aguantó el filtro de la fealdad? ¿O qué? Es que lo mandamos al gimnasio, al señor Ah, productor, porque no hacía ejercicio, imagínese lo grave, no hacía ejercicio. Entonces lo mandamos y quedó como recompensa a las semanas, ya lo íbamos a poner aquí en cartel como esos de los que luego hay en los talleres mecánicos. Así, así lo íbamos a poner aquí atrás. No hemos cumplido, estamos en ese proceso, pero esperamos próximamente tener aquí el cartel del señor productor en ah, grande. perfecto. Entonces fue así como la esposa del expresidente de México, que le solicitaron a los mecánicos que por respeto quitaran sus calendarios. Bueno, Más o entonces, menos. muy bien, todo muy bien. Sí, hay muchas preguntas y adelante, vamos con lo que quieran preguntar. Ya saben que yo traigo lo que necesito en medio de las orejas. Pues doctor, primero, antes, mientras la gente aquí va preparando las preguntas, porque los voy advirtiendo y apenas están con los saludos y todo eso, ahorita los voy a ir saludando, en lo que van preparando las preguntas, justamente creo que el tema es que hay una nueva variante, ¿no? Esta variante que surge y que ha preocupado a muchos, la nueva variante Lambda, localizada en Perú, que ya se extiende por 30 países. Como ya hemos explicado el tema de las variantes, pero bueno, con esta para que la gente esté tranquila, pues retomemos justo el tema de las variantes y particularmente esta de la variante lambda. Muy bien. Bueno, en primer lugar, no es nueva. Esta fue descrita en diciembre del 2020, fue identificada en diciembre del 2020. Sabemos bastante respecto a esta variante. Es nueva. Miren, lo que está sucediendo con esta variante lambda es que la descubrieron unos periodistas, oyeron y leyeron de la variante lambda, entonces lo publican. Otros periodistas que tampoco habían oído lo empiezan a replicar y la bautizan como nueva. Afortunadamente, hasta no dijeron que era una super variante, como cuando descubrieron la Delta. Esta no tiene nada de super. Ya le estoy mandando aquí al productor un cuadro actualizado de las variantes que ya habíamos visto, por si lo quiere poner en la pantalla. La variante lambda, como les digo, fue identificada en Perú, efectivamente, como lo dices tú, en 2020. Es por eso que se conoce como la variante latinoamericana, la variante lambda. Es efectivamente, ya se encuentra de 30 a 32 países se ha identificado. Fíjense, esto es muy importante. Desde abril de este año, del 2021, desde abril ya se secuenció, es decir, ya tenemos la huella digital de esta variante, ya sabemos cuál es la secuencia de esta variante del virus y por lo tanto, ¿por qué es importante esto? Porque sabemos que dentro de la secuencia viral de lambda están las partes que son los objetivos, las zonas en las cuales las vacunas son eficaces. Y las vacunas son eficaces para la variante lambda. No es una variante que se transmita más rápido, no es una variante que sea más agresiva, no es una variante que evada el sistema inmunológico, eso no es cierto. Y como lo puse en un tuit a principio de la semana, hay muchos opinadores y hay muchos comentólogos, hay mucha gente que dice muchas cosas, pero el hecho de que no sepan la información que está ahí desde diciembre del año pasado, el hecho de que no sepan la información y digan entonces que como ellos no tienen la información, entonces no hay información, esa es una actitud muy infantil, porque cuando nosotros no vemos las cosas no significa que no existen, ¿no? Y claro que existen. Ahí está descrita desde diciembre del 2020, está en 30 países, no hay información. Y en junio 14, el 14 de junio, hace ya 3 semanas, prácticamente, fue definido como una variante de interés por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, el Centro para el Control de las Enfermedades, el CDC, lo revisó y para el CDC no es una variante de interés. Esto de variante de interés es un término que se utiliza mucho en el mundo sajón. Por ejemplo, cuando están haciendo una investigación en México y en los países latinoamericanos, se dice que hay una persona que es sospechosa o está bajo investigación. El término criminal que se utiliza en Estados Unidos es a person of interest, es una persona de interés y esta es una variante de interés. Eso es por eso es que se menciona así. Y es una variante de interés para la Organización Mundial de la Salud, pero no para el Centro de Control de Enfermedades, ni de Estados Unidos ni de Europa.
Ahora, doctor, esto que ya lo pone claro sobre la mesa, veo que hay personas que nos están preguntando que cómo protegerse contra la variante lambda y también nos preguntan que si la vacuna Sinovac es efectiva ante la variante lambda. Ya también son temas que hemos abordado aquí con las otras variantes conforme las hemos mencionado, pero para estas personas que tienen la duda, bueno, hay que insistir justo en esa información. Es muy buena pregunta, ya me la habían hecho, pero con gusto se les Con contesto. gusto se las vuelvo a responder. Sí, claro, ya lo habíamos platicado. Ahí como lo ven en el cuadro que está en la pantalla, todas las variantes identificadas son susceptibles a todas las vacunas. Por favor, les voy a suplicar que no hagan diferenciación y mucho menos por país. Se oye xenofóbico, ignorante y racista que digan la vacuna china, la vacuna francesa. La ciencia no tiene nacionalidad. Las fronteras y las naciones son arbitrarias. La ciencia es universal. Entonces, cuando se refieren a una vacuna, mencionen la vacuna por su nombre, no por el país, y mucho menos lo digan así despectivo, la vacuna china. No, no es una vacuna china, es una vacuna que tiene tecnología de adenovirus, que es una tecnología que se está utilizando en muchos países. Ahora, entrando ya al tema de las preguntas, que son justo los temas que siempre, que hemos mencionado mucho, veo en repetidas ocasiones comentarios como el de Nelly. Nelly, por lo que veo, se vacunó con la CanSino, ¿no? Dice, soy maestra y la vacuna recibida para maestros se dice no muy segura. ¿Me puedo vacunar con otra? Y a esto, déjame incluso meter un comentario. No voy a dar nombres porque tampoco la voy a andar balconeando, pero me parece muy curioso que justo hoy en la conferencia de Gatell, una de las reporteras que religiosamente cubre y que cubre una fuente de información de salud y ha cubierto las conferencias de Gatell desde que iniciaron hasta hoy por hoy, dijo, así como entre pues, pláticas de pasillo, que ella se fue a vacunar a Houston porque no iba que en México no le iban a dar la vacuna que quería y que por eso se fue a Houston a vacunar porque la que estaba ahí es la que quería. Entonces, todavía hay mucha gente que tiene esta duda de si hay una vacuna mejor que la otra y hay incluso hoy que se menciona, y de verdad no es broma, que se menciona lo de las vacunas italianas, las fases de vacuna italiana y de vacuna francesa, pues la gente empezó con pues sí, esas son las buenas, ¿no? Como desprestigiando a las demás. Viene también el tema de si hay una mejor o no hay una mejor, de por qué sí, por qué no. Y creo que, bueno, yo sé que sí, aquí parecemos repetición, pero es una muy buena pregunta que vale la pena volver a responder, doctor. Sí, miren, en primer lugar digo, si tienen dinero y quieren venir a vacunarse a Estados Unidos, la verdad es que está bien. Aquí ya, desafortunadamente, aquí sí les pegó muy fuerte la infodemia y la ignorancia, y el 37% de los norteamericanos no se quieren vacunar con ninguna vacuna. Y parte de ese 37% de 325 millones de personas que viven en los Estados Unidos. O sea, es un chorro, es casi la población adulta, ¿no? Es más de la población adulta de México. Son cerca de 94 millones de personas que no se quieren vacunar. ¿Todo por qué? Pues por las idioteces que dicen en la televisión. ¿Y por qué dicen ese tipo de cosas? Pues porque empezaron desde el presidente anterior. Hacen hipérbolas políticas para pegarle al que les cae mal. Entonces, la maestra que nos hace el favor de preguntarnos que si se puso la CanSino, que si se tiene que poner otra, con la vacuna CanSino está protegida. Si usted viviera en un país como Estados Unidos, en el cual, la verdad, voy a utilizar un término y se oye mal, pero pues así es, sobran las vacunas. Yo el sábado, lo platicaba Mariana, el sábado yo tuve que desechar un frasco de Moderna, es un frasco de 10 mililitros, cada dosis es medio mililitro, es decir, es un frasco que trae 20 dosis y solamente apliqué 4 porque es un frasco que una vez que lo usas solamente tiene 24 horas de vigencia. Entonces, pues tuve que tirar el resto de las vacunas. O sea, yo desperdicié 16 vacunas. Entonces, pues si quieren venir a vacunarse, pues está bien que se vengan a vacunar. Si quieren gastar su dinero, pues está bien. Pero pues les va a dar mucho coraje que van a venir a dar el tarjetazo a Estados Unidos, a gastarse un dinero que no tienen para ponerse una vacuna que se las van a poner en México.
Entonces, yo no le veo sentido que vengan para acá. Digo, si van a venir a otras cosas, pues está bien, pero venir para ponerse una vacuna, a mí se me hace que la gente que pone eso en Twitter y dice, me fui a Estados Unidos y se toman una foto en el Walgreens y todo esto, ellos piensan que tomarse una foto en el Walgreens van a impresionar a alguien. La verdad es que yo veo la foto de la gente que se siente en el Walgreens así pensando que está en el Palacio de Buckingham. Es como si yo me pusiera orgulloso porque bailo con el doctor Simi afuera de una farmacia de estas. O sea, la verdad es que hacen el ridículo. Que se vacunen en México. En México hay vacunas suficientes y son todas eficaces. Y ya lo mencionaba el otro día en una entrevista que me hicieron en El Financiero. Miren, todas las vacunas que hay ahorita y las discusiones que tenemos ahorita en salud pública, ¿qué creen? Ya no son para las vacunas COVID para esta pandemia. Ya estamos haciendo protocolos de combinaciones de vacunas, extender los días entre una dosis y otra. ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque ya estamos pensando en la siguiente pandemia. Esta pandemia ya está resuelta desde el punto de vista de tecnología de vacunas. Las que hay son buenas, son eficaces y son seguras, todas. Ya ahorita lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para las siguientes pandemias. Entonces, cuando yo veo que hay gente que todavía le dan entrevistas y discute y dice cosas, es evidente que no tienen la más pálida idea de lo que están hablando, no saben de lo que están hablando, porque ya la salud pública ya está viendo esta pandemia como que ya está de salida. Ahora, aquí hay otro tema, ¿no? Y me tocó ver varios con esta crítica, con esta preocupación, como el caso de Leticia. Mis hijos recibieron Sinovac. Tienen que ir a Francia a visitar a sus hermanos. ¿Se pueden vacunar otra vez con una que acepte Francia? Hay varias personas que se han topado con este problema. Sí, y yo lo leí, incluso yo mandé un correo electrónico y arrobé al gobierno de Francia y a la embajada de Francia y me contestaron y me dijeron que lo que pasa es que ellos lo sometieron y sus políticos. Este es un problema geopolítico económico. Eso no tiene ninguna otra explicación, no tiene nada que ver con la salud pública. Y efectivamente, Francia tiene una lista de vacunas aceptadas y esas vacunas aceptadas son 7 solamente y dentro de esas no está Sinovac. Entonces, bueno, pues si alguien quiere ir a Francia, pues sí se va a tener que vacunar. Lo que pueden hacer es irse a España y cruzar la frontera y entrar a Francia por tierra y, en fin, no lo sé. A mí se me hizo, es una arbitrariedad, que bueno, es una prerrogativa de los países, pero no tiene ninguna justificación desde el punto de vista de salud pública. Ahora, si alguien quiere decir, ¿ya vieron? Los franceses no la aceptan, entonces quieren decir que no es buena. Entonces, esa gente, pues la verdad es que necesita terapia psicológica y entender que, pues bueno, si hacen algo los franceses, pues eso no significa que está bien. O sea, que se quiten esos complejos malinchistas, ¿no? Entonces, como los franceses no se bañan, tampoco nos vamos a bañar porque eso está bien, pues no, ¿no? ¿Hay algún, o sabes si hay algún posicionamiento de la OMS acerca de estas restricciones que dan algunos países? No, no opinan, no opinan. Y esa es una posición. Miren, la OMS es un organismo 80% político y 20% de salud. Ahora, tenemos más comentarios, ahora ya sí empezaron las preguntas, ya lo vi. Dice Ross, a mí no me pusieron la segunda dosis porque me transfundieron y me dijeron que en 3 meses. Si está bien, supongo que es la pregunta. No, no tiene nada que ver quién tomó esa decisión, Ross. Una persona que tomó una decisión arbitraria. No tiene nada que ver que te transfundan o no te transfundan para recibir la vacuna. No tiene absolutamente nada que ver. Dice Ofelia, a mí me vacunaron la primera dosis hace un mes con Pfizer. ¿Hay algún problema de que ya no sea efectiva la segunda dosis por el tiempo que se ha prolongado? No, acuérdense que la palabra es eficaz, en primer lugar. Y segundo, hay protocolos de investigación que han definido que las vacunas, todas, se pueden poner hasta 12 semanas después de la primera dosis. Incluso hay un protocolo de investigación por ahí específicamente con la vacuna de AstraZeneca y específicamente con población mayor de 60 años, que se dieron cuenta que como el sistema inmunológico de personas mayores de 60 años es más lento para formar no los anticuerpos anti-SARS-CoV-2, porque esos nunca los van a encontrar en una persona que se vacunó y no se infectó. Si encuentran anticuerpos SARS-CoV-2 en una persona que se vacunó, quiere decir que se infectó,
fue asintomático y tiene anticuerpos anti-SARS-CoV-2. Lo que encuentran, recuerden, en los pacientes que se vacunaron son habitualmente anticuerpos neutralizantes contra el pedacito de virus contra el que se hizo la vacuna o linfocitos T4 activados. Eso es lo que se encuentra. Más les platico más o menos cómo es esta prueba. Vamos a hacerlo así medio esquemático. Imagínense que yo quiero hacerle una prueba a Meme y a Mel para ver si la vacuna que le pusieron le generó capacidad. Entonces, yo lo que tengo que saber es qué vacuna se puso. ¿Por qué? Porque yo voy a tener en un frasco, en un vaso de precipitado, voy a tener esos anticuerpos, esas partes contra las que yo puse en la vacuna, y entonces le voy a poner el suero de Meme y Amel para ver si se pegan ahí, es decir, yo le puse anticuerpos contra la proteína S, entonces ahí voy a poner ese suero de Meme a ver si se pega a la proteína S. Ya que le pongo el suero de Meme, después de eso yo le inyecto a ese suero de Meme, le inyecto unas partecitas que se pegan a esto, que son de un color, una colorimetría, y después de eso lo corro en una cosa que se llama fotoespectrometría, y entonces veo los colores, y entonces me va a dar una gráfica de cierto color, y así yo veo si la cantidad de anticuerpos neutralizantes y de linfocitos T activados corresponde a ese pedacito del virus. Pero los anticuerpos, los IgG contra SARS-CoV-2, solamente serán positivos en personas que se infectaron, fueron asintomáticas o sintomáticas. Entonces es muy importante que lo entiendan. Es muy, muy importante que lo entiendan. Entonces, esas son las pruebas que se hacen para saber si una persona tiene eficaz vacunación y se pueden vacunar hasta 12 semanas después de la primera dosis. Entonces, a estas personas mayores de 60 años que vacunaban después de 12 semanas, es decir, después de, ¿son qué? 3 meses, se dieron cuenta que como le daban chance, le daban la oportunidad al sistema inmunológico de producir anticuerpos neutralizantes más robustos, porque le daban tiempo de descansar y de recuperarse, incluso tenían una respuesta mucho más sólida inmunológicamente hablando, con un periodo de espera de 12 semanas que si se las ponían a las 4 semanas. Entonces, parece que hay una ventana en la cual se puede aplicar, que va desde 21 días hasta 12 semanas. Entonces, no se preocupen si no les ha llegado la segunda dosis y ya pasaron 27 días o 34 días. No se preocupen. Otra pregunta que tenemos tiene que ver con las pruebas. Hablando de pruebas, Pedro dice, ¿qué tan certeras son las pruebas de antígenos y PCR para detectar el COVID-19? Esa es una pregunta muy, muy buena, es una pregunta muy inteligente, porque las pruebas para detectar si una persona está infectada por COVID depende, ahí les va. Imagínense que están sentados viendo el atardecer, viendo a la playa, al mar. Hay momentos en los cuales van a poder utilizar solamente una camiseta porque todavía hay sol, y cuando se va metiendo el sol, entonces tienen que empezar a utilizar un rompevientos o una chamarra. Entonces, así son más o menos las pruebas. Hay una prueba que es muy buena en determinado momento de la infección. Cuando un paciente empieza a tener síntomas, que quiere decir que se infectó de 10, 14 días, 7 días antes, dependiendo de la variante, esa persona en ese momento se puede hacer una PCR de un frotis nasal y esa es la prueba ideal. Después, ya que pasan 10 o 14 días de ese periodo sintomático, ya la prueba de PCR nasal tiene muy altas tasas de falsos positivos. Es por eso que en octubre del 2020, es decir, desde octubre del 2020, ya se definió que hacer pruebas PCR nasales para determinar si una persona ya está curada no está bien utilizado, no se debe hacer, porque la prueba de frotis nasal, del PCR nasal, el hisopado nasal, va a seguir saliendo positiva en pacientes hasta 9 meses después de que ya no tienen la enfermedad. Entonces, ¿cuál es la prueba ideal para hacerle en una persona que ya pasaron más de 14 días de que empezó a ser sintomático? Es la presencia en heces de los anticuerpos del SARS-CoV-2. Es en evacuaciones. Por eso ven que salió una noticia que en China, o ya no me acuerdo en qué país, les iban a meter un hisopo por el recto. Esto no es así, no es así. Se da una muestra de excremento y ahí se hace la prueba para SARS-CoV-2. No es que les vayan a introducir nada. No se emocionen.
Ya me estaba emocionando el señor productor. Ya le rompió el corazón. Ya me le rompió el corazón. ¿Qué fue que sean así? Pero bueno, hay otra pregunta y esta es una buena pregunta. Dice Javier Delgado. En la entrevista de la semana pasada se mencionó que las vacunas de laboratorios de la RPCH, no recuerdo si CanSino o Sinovac, hacían más susceptible a las personas de contraer infecciones por rinovirus. Que si hay algún artículo que esté disponible Ah, para verlo. no fue eso lo que dije. Ahí les va, lo voy a repetir. Hay artículos publicados, Javier Delgado, Javier con X, no, hay artículos publicados que las vacunas que utilizan adenovirus 5, que ya tienen tiempo utilizándose esas vacunas, no son exclusivas para COVID, las vacunas que utilizan como caballo de Troya adenovirus 5, se ha visto que incrementan la susceptibilidad en población homosexual masculina, homosexual, bisexual, que tienen relaciones anales, incrementa el riesgo para contraer HIV, virus de inmunodeficiencia humana. Eso es lo que se ha visto. Es un incremento marginal, pero yo creo que la población tiene derecho, porque bueno, pues deberían decirle a las personas que son homosexuales, masculinas, que tienen relaciones anales, les puede incrementar un poco el riesgo con las vacunas que utilizan adenovirus 5 si es que sus relaciones no son con protección, es decir, con preservativo. Entonces, eso es lo único que mencioné y eso está documentado. Busquen, nada más métanse a Google Scholar, a los artículos científicos y pongan ahí adenovirus 5, transmisión HIV y les van a salir por lo menos 175 artículos. Ahora, pasando a eso, hay un rumor que está circulando y nos advierte de esto María Isabel. Meme, ahora anda el rumor que para ir a Estados Unidos también solo aceptarán a los que se vacunaron con Pfizer y Johnson Johnson, que si nos vacunaron con la rusa o la china, no nos aceptarán. Y otra persona nos preguntaba que cuáles son los requisitos para poder ir a Estados Unidos. Si me quieren venir a ver Estados Unidos, lo único que necesitan es visa, por supuesto, y lo que necesitan es hacerse una prueba PCR en frotis nasal de no más de 72 horas y que sea negativa para que puedan subirse al avión y venir a Estados Unidos. No les preguntan si están vacunados, qué vacuna tuvieron, eso no lo hacen, eso es mentira. Quien se los diga, quien publique una cadena de WhatsApp, ponga un tweet, lo ponga en el Facebook, déjenlo de seguir, es gente tonta, no tengan esas amistades, no se los recomiendo. Cambien de amistades, por favor. Si, no, si publican eso, no son sus amistades. Exactamente. Preguntas que tenemos. Hoy andan muy preguntones, me gusta. Dice Danny Joe. Doctor Héctor, ¿qué hicieron los chinos para controlar también el COVID-19? Veo que ya casi no tienen casos. Miren, desafortunadamente China es un país que por cuestiones políticas de la Organización Mundial de la Salud no hace mayor publicación o reporte de esto, pero China es un país que está reconocido porque no publica la información de salud pública a tiempo y en un formato confiable y no acepta auditorías de países externos. Entonces, la información que puedan proporcionar salud pública del número de casos y todo esto no es referente. Ustedes se van a dar cuenta que China y sus indicadores de salud pública no son referentes porque todos los que nos dedicamos a hacer salud pública sabemos que son poco confiables sus cifras, porque todavía hay personas que piensan en el gobierno de China que el presentar la información como es, puede reflejar debilidad o fragilidad política, o sea, siguen teniendo esa mentalidad. Entonces, eso es lo que pasa en China muchas veces, ¿no? Ahora, doctor, con respecto a eso que nos menciona, no va a faltar la persona que diga, bueno, si en China no son tan públicos con las cifras, ¿por qué confiar en vacunas que son hechas en China? ¿Cuál sería la diferencia quizás en el tema de los datos? Como, si no publican, si no son tan transparentes en un tema, ¿cómo confiar en las vacunas que se producen allá? Porque acuérdense que la eficacia es la que reporta el laboratorio. Entonces puede ser que un laboratorio nos diga que la eficacia es X o Y. Y entonces el país que la va a adquirir hace un protocolo pequeño de fase 3
y lo compara con la información que le proporcionó el país que le está vendiendo, proporcionando la vacuna, y ese país está obligado a hacer un estudio. Sí se han dado cuenta que en México, antes de introducir una vacuna, hacen un pequeño trabajo de investigación y hacen un estudio doble ciego, a un grupo le dan placebo, a otro le dan la vacuna, y ya que se comprueba que la eficacia y la seguridad de la vacuna es muy similar, si no idéntica, a la que se reportó del laboratorio que lo vende, entonces se decide introducirlo, lo aprueba la COFEPRIS, lo aprueba la FDA, lo aprueban los organismos de monitorización epidemiológica y de seguridad de biológicos y vacunas en un país, entonces ya se puede introducir. No es que lo vayan y lo compren como si compraran un teléfono celular de X marca y que digan, no, pues es que el fabricante dice que es lo mejor, entonces voy y lo compro. No, aquí estamos hablando de salud pública y la salud pública tiene protocolos que se van siguiendo. Nos pregunta Abraham, doctor, si salen ronchas en el cuerpo con la primera dosis de AstraZeneca, ¿se debe evitar la segunda dosis? No, la urticaria o las ronchitas en el cuerpo no son una reacción anafiláctica y eso no contraindica ninguna vacuna. Lo que sí tendrían que reportarlo como una reacción y tendríamos que definir si estuvo relacionado con la vacuna, porque puede ser que ese día fue y se echó unos camarones frescos del Ajusco y entonces tuvo una intoxicación por camarones o algo así. Entonces tenemos que definir si realmente fue la vacuna la que causó ese exantema, esa urticaria, esa salida, esa dermatosis, para saber si está relacionado con la vacuna. Nos dice Carlos, doctor Héctor, ¿qué tan cierto es que la variante Delta se transmite entre 5 y 10 segundos? Hay artículos que dicen eso, que en Australia lo determinaron con videos en una plaza comercial. Pues miren, el virus se transmite a través del aire. Yo puse un tuit hace poco que aunque se define que el virus se puede encontrar en las superficies, no hay un solo caso reportado en superficies. El virus está en el aire, entonces si yo estornudo y otra persona está cerca de mí e inhala ese estornudo y yo estoy infectado, pues lo que se tarda en llegar el aire a la otra persona es lo que se debe infectar, pero no se preocupen, o sea, no es así de que ustedes van caminando y así les van pegando los coronavirus, no se espanten por eso, no se preocupen. Dice Prime Time Leiva, en los menores de edad, es decir, los de 12 a 18, ¿de cuántas dosis será la vacuna? Y veía otra pregunta en donde nos dice una familia que fueron testigos aquí, nos dice Char, yo fui por mi segunda dosis y fui testigo de que una familia vino de México a San Antonio, Texas, pero se vacunó hasta una niña de más o menos 8 años y dos de 12 o 13. Empiezan las preocupaciones por las vacunas a los menores de edad. Mire, lo más probable va a suceder lo que siempre ha sucedido con las vacunas, y siempre ha sido lo que pasa es que, bueno, para la mayoría, para la población en general, que no están obligadas a saber ni de vacunas, ni virología, ni de salud pública, pues les sorprende todo esto. Pero finalmente las vacunas, lo más probable es que vayan a ser las mismas para los niños. Los estudios que van a definir la dosis apropiada, el espacio entre una dosis y otra en población pediátrica, esos estudios van a salir a finales de septiembre, principios de octubre, aquí en los Estados Unidos, lo cual significa que en México, pues aproximadamente en noviembre, porque México no se está tardando tanto en tenerla, para final del año la vacuna ya va a estar disponible para toda la población en México. Por eso les digo, México va a ser uno de los primeros países del mundo que va a tener oferta de vacunas para toda la gente. Entonces, por eso, cuando esté disponible la vacuna, póngansela. Ahora, en otras preguntas tenemos el que nos vuelve, o sea, regresamos con el tema de la Sinovac, que qué tan buena es la Sinovac para nuevas variantes, y veo que hay quienes acaban de llegar y traen otra vez la pregunta de por qué no los dejaron entrar a Alemania si iban vacunados con la CanSino. Ya se respondió esta parte, pero bueno, voy a hacer un recopilado de las preguntas que respondimos en el programa para, por supuesto, darles seguimiento a eso. Retomaron el tema que sí es cierto que una vez que te vacunan te da magnetismo y se te pegan las cucharas en el brazo, que vieron un video. Luego aquí retomaron el que si se pueden vacunar teniendo síntomas como
flujo nasal, la garganta rasposa, como si fueran a tener gripa o como si tuvieran COVID, si se pueden vacunar, es lo que he recopilado hasta ahorita de las preguntas que hemos respondido. Solo si tienen fiebre no se deben vacunar. Cuando pase la fiebre ya se pueden vacunar. 48 horas después del último pico de fiebre ya se pueden vacunar. Esa sería la respuesta. No sé, no me han mandado un documento más que de Francia, en donde hay un documento oficial del gobierno francés en donde sí dice la lista de las vacunas autorizadas. De Alemania no lo sé. De Alemania no lo sé. Digo, hay mucha gente que a veces me escribe en Twitter, yo le pido evidencias y ya no me vuelve a escribir, pues porque hay mucha gente que es como el chiste del cuate que dicen, oye, ¿te vas a ir de vacaciones en verano? No, hay mucha gente y no hay lugares en los restaurantes y todo está lleno. Y tú te vas a ir y dices, no, yo tampoco tengo dinero. Entonces, hay gente que por eso hace esas preguntas, ¿no? Nada más dicen, oiga, y si quiero ir a Alemania, bueno, ¿has ido a Alemania? ¿Tienes dinero para ir a Alemania? No, pero pues quería saber si puedo ir a Alemania, ¿no? Entonces, hay gente que nada más hace preguntas ociosas. Yo no conozco un documento. Si alguien conoce el documento del gobierno alemán, mándemelo. Yo lo reviso y se los ratifico o se los rectifico aquí. Ese no es problema para mí. Yo lo leo. Pero del único país que me hizo favor una tuitera de mandarlo es de Francia y ella lo corroboré. Nos escribió una persona en Twitter que aclaráramos algo, no me acuerdo qué fue, ¿te acuerdas? Fue en la mañana. Justamente estoy buscando ese tweet que me llegó entre todas las notificaciones. Ahorita que lo encuentre, lo retomo. Mientras, hay otra vez, estamos con el tema de las vacunas. En el caso de Tania, nos dice que ella tiene la necesidad de ir a Europa. La vacunaron con Sinovac y pregunta que qué pasa si se vacuna con la Janssen Janssen o con qué vacuna podría aplicarse para cumplir con el requisito y entonces llegar a su destino, que en este caso dice, necesito ir a Europa. Tania, el único país que pone una restricción es Francia. Te puedes meter, déjame ver si encuentro el enlace y se lo mando al productor. Te puedes meter a la página. Ahorita les voy a mandar el enlace. Si vas a ir a Francia, ahí viene la lista de las vacunas que están aceptadas por el gobierno francés. Te puedes meter ahí y ahí la ves, pero estoy casi seguro de que la vacuna de Janssen, que es la de Johnson Johnson, está aceptada en Francia. Estoy casi seguro, pero no quiero decir que tengo la certeza. Entonces voy a buscarlo aquí en mi línea de tiempo, en lo que yo sigo contestando las preguntas, pero por ahí le puse una respuesta y ahorita se los encuentro en menos de que se los cuento. Aquí, buscando la pregunta de Twitter, que estábamos todavía pendiente, encontré otra, ¿no? De Sarimú, que le dice a Paloma, ¿no? Entonces, si me vuelvo a registrar para vacuna o no, ya no entiendo. ¿Es recomendable volverse a vacunar? Yo digo que no, pero ya no entiendo nada. Esta fue una de las que pusieron en Twitter y Paloma Casados le recomendó que lo siguiera para responder esa pregunta. Paloma y la otra persona, Sarimón, son maestras. Entonces, tenían la pregunta de si tenían que volver a vacunarse por ello, pero no, mi respuesta fue que no. No tiene ninguna necesidad de vacunarse, solamente que por cuestiones de viajes o por cuestiones migratorias tengan que viajar a un país que no está permitiendo la utilización de la vacuna, pero nada más. Pero pues como se lo dije a la persona a la que le contesté, pues eso es una decisión arbitraria que no tiene ningún fundamento en salud pública, ¿no? Es una decisión arbitraria a la cual, bueno, pues tiene derecho Francia, es su prerrogativa, pero no tiene ninguna justificación desde el punto de vista de salud pública. La pregunta que tenemos es una que ya tiene tiempo que no nos hacían. Doc, ¿AstraZeneca para jóvenes es peligrosa por los casos de trombosis? No hay ninguna evidencia de que las trombosis que tuvieron pacientes con AstraZeneca estén causadas. Recuerden, son dos palabras, identifiquen estas dos palabras. Una es una relación casual, es decir, es una casualidad, y la otra es una relación causal, es decir, que causó que se encontrara eso. Y en el caso de AstraZeneca y trombosis es una relación casual,
no es causal, es decir, no está causado por la vacuna. Recuerden, ¿en qué momento vimos casos de trombosis con la vacuna de AstraZeneca? Al principio, cuando se empezaban a poner las vacunas. Y eso era porque las personas que tenían acceso a las vacunas al principio eran personas mayores de 65 años que tenían factores de riesgo para tener trombosis con vacuna o sin vacuna. Entonces se estudió a las dos poblaciones, las no vacunadas y las sí vacunadas, y vimos que la frecuencia, la prevalencia de trombosis venosa profunda, tromboembolia pulmonar o embolia cerebral era exactamente la misma en personas vacunadas y no vacunadas. Es decir, no había una variación, no era un factor el vacunarse para que esa frecuencia se incrementara. Tenemos un comentario aquí de Lisette y le agradecemos el superchat de 50 pesos. ¿Qué caducidad tienen las vacunas? Luego andan diciendo que las vacunas que nos dio Estados Unidos estaban caducas. Saludos. No, 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 eso, no hagan caso de esos comentarios y no le den replicación a esas cosas. Eso no existe, eso es gravísimo. Eso sería tanto así como el estudio de Tuskegee. Miren, les voy a platicar que ese es el estudio de Tuskegee. Eso lo hizo Estados Unidos ya hace algunos años y fue un escándalo internacional. El estudio de Tuskegee, fíjense, cuando descubrieron que la penicilina curaba la sífilis, aquí en Estados Unidos hicieron un experimento así, criminal, y así está definido. Y búsquenlo, hagan Google, no me crean. Hicieron aquí en Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos hizo un estudio en el cual tomó población blanca, o sea, caucásicos, y población de raza negra, o sea, lo que ahora le dicen afroamericanos, que mis pacientes que son de raza negra no les gusta que les digan así porque dicen, nosotros no somos africanos, nosotros somos norteamericanos. O sea, ¿por qué no dicen blancoamericanos? ¿Por qué tienen que diferenciar nosotros como afroamericanos? Nosotros somos americanos, que a los otros digan que son blancoamericanos y a nosotros que nos digan americanos, ¿no? Entonces, en fin. Entonces, hicieron un estudio y a la gente negra, a ellos no les pusieron penicilina y observaron qué les pasaba con la sífilis, que ya lo sabemos, pues tenemos siglos sabiendo, y a la población blanca sí se lo ponían. Y entonces comparaban cómo les iba a los dos grupos, como si no supieran. Y entonces, obviamente, y todavía hay algunas personas que sobreviven de ese estudio. La mayoría ya murieron, ¿no? Por neurosífilis y complicaciones. Pero todavía hay algunas personas. Incluso creo que el presidente Obama hizo una disculpa, ofreció una disculpa a esta población por lo que habían hecho, ¿no? Ya encontré el tweet. Voy a sacar la dirección y se lo voy a mandar al productor. Se lo voy a mandar ahorita. Ahorita se los mando el link en internet para que se metan a la página, para que lo ponga aquí en el chat, para que se puedan meter a la página del gobierno francés y vean dónde está la información de las vacunas autorizadas por el gobierno francés, que les digo y está en español, ¿eh? No está en francés para que no piensen que estoy de payaso. Les voy a poner Pierre Lévy François. No, voy a poner. Entonces les voy a poner una página en español para que entren y ahí ya tiene el productor la página de internet para que la ponga, incluso puede entrar a internet y enseñar qué es lo que dice, ¿no? Que dice COVID-19, respuestas a las preguntas más frecuentes que pueden plantearse los extranjeros que están en Francia o que desean viajar a Francia, ¿no? Entonces, ahí vienen todas las explicaciones y a la parte media de esta página van a encontrar la lista de las vacunas aceptadas para poder entrar a Francia, ¿no? Ahí está, apareciendo ya en pantalla. No hay pierde para que ustedes lo puedan ver. Es más, el link se los compartimos en Twitter para que si ustedes quieren darle clic, o sea, le den clic y la puedan revisar. Pero ahí está la información que nos estaban preguntando, que creo que es mucho el tema el día de hoy. Ya la mandamos al chat. En el chat ya van a tener la liga, entonces pueden acceder a ella ahorita que la vean, inmediatamente la pueden ver. Le voy a pedir a los moderadores que en cuanto detecten que la liga ya está ahí en los comentarios, échenos la manita para poderla compartir con las personas, ¿no? Para que le estemos dando vuelo al tema. Ahora, ya encontré la pregunta de Twitter que nos hacía Rosy.
Muy buenos días, mi admirado doctor. Sé que hoy estará con y abusando de su conocimiento, quisiera le pudiera explicar a los jóvenes de 18 en adelante sobre la vacuna, porque tienen miedo de aplicársela por la infodemia que existe. Y ahorita, justo la encontré en el tiempo ideal, cuando me sale el comentario de Dulce, donde nos dice, doctor, si mi hijo no se quiere vacunar, tiene 20 años y va al colegio, ¿pasaría algo si no se vacuna? Saludos desde California. Pues está siendo, su hijo está voluntariamente decidiendo ser un sujeto de estudio científico, porque ahorita hay variantes como la Delta, que infecta con mayor agresividad a población joven. Y la parte más triste de esto es que no sé si el productor todavía tenga ahí la fotografía de las secuelas COVID. Lo más triste de todo esto es que las personas de esa edad que no se vacunen tienen el riesgo de tener, imagínense, desde los 20 años hasta el momento de su muerte, van a tener estas secuelas de COVID. O sea, van a tener, voy a ponerle la foto al productor, de las secuelas. Entonces, si a su hijo le llega a dar COVID y no se vacunó, le puede dar cualquiera de estas secuelas que le vamos a poner ahorita en la pantalla y va a vivir con fatiga crónica, con dolor de cabeza, se le va a caer el pelo, puede tener muchísimos síntomas. Ya los va a ver aquí, ahorita se los vamos a mandar. Entonces, pues miren, yo la verdad es que como lo puse el otro día en un tuit, yo a quién quiero convencer para que se vacune, pues nada más a Mariana, pero ya está convencida, pero a nadie, la verdad es que a nadie quiero convencer que se vacune. Yo les platico y ahora sí, como dice, como diría Juan Gabriel, ay tú, ¿no? Ya sabrás si te vacunas o no. No, yo no quiero convencer a nadie de que se vacunen. Yo les explico y siempre la mejor decisión pues la tiene cada persona. Y si quieren correr riesgos para no vacunarse y enfermarse de COVID, bueno, pues yo conozco varias personas que yo traté de presentarles la información. Como saben ustedes, yo soy embajador de la vacunación aquí en Colorado. Le presenté a varios de mis pacientes la información y pacientes que tenían comorbilidades y le dije, pues usted debe vacunarse porque si se enferma tal y todo esto. Y por lo menos 2 personas de esas que decidieron no vacunarse ya están utilizando oxígeno por el resto de su vida, viven con tos crónica, se le está cayendo el pelo, con calambres, con fatiga, con dolor muscular. Pero pues bueno, pues eso lo decidieron, ¿no? Lo importante es que no se vaya a quejar la gente de que no hubo información. Hay muchísima información y cada quien decide cuáles son las fuentes confiables. Hay gente que yo no sé, le gusta el morbo, le gusta estar escuchando a gente que le dice una estupidez tras otra. O sea, díganme qué concepto yo les he dicho váyanse a mi Twitter, váyanse desde marzo que yo empecé a publicar cosas del COVID. Díganme uno que no sea cierto, que no haya sucedido como se los dije. Y se van a las líneas de tiempo de estas personas y sus escándalos, sus preocupaciones, sus hipérbolas anti X enemigo favorito, no pasan de 72 horas. A las 72 horas ya están desmentidos. Pero hay gente que le gusta estar ahí oyendo a esa gente torpe mental. Pues contra eso no hay nada. O sea, contra el cretinismo voluntario no hay vacuna. Ahora, que veo que tenemos todavía más preguntas y esta me parece interesante, no la había visto. Me dice Xochitl Flores, buenas noches. ¿Qué indican los estudios respecto a que los lípidos de Pfizer son muy tóxicos y pueden causar efectos inflamatorios en diversas partes del cuerpo? Ah, caray, ¿dónde leyó eso? No, yo había leído que en una pelea comercial que tenían, recuerden que muchas cosas que van a leer de las vacunas en los periódicos no son revistas científicas, ¿eh? Porque el otro día una persona me dijo, es que lo leí en el periódico X y luego, pues está bien, y luego, ¿eso qué quiere decir? ¿Que es cierto? Pues no, porque tú te vas a leer quién publicó ese artículo y resulta que quien lo escribió pues es un cuate que no tiene ni la más pálida idea de lo que está hablando. Entonces, lo único que tienen, bueno, pues es mucha autoestima, pero pues no tienen conocimientos. Entonces, hay que tener mucho cuidado donde leen las cosas. Y es muy importante que la gente sepa que mucho de lo que se va a decir de las vacunas, a favor y en contra, es una pelea comercial.
una pelea comercial por miles de millones de dólares. Eso es muy importante que lo sepan. Entonces, mucha información que ustedes van a ver es información económica más que información científica. Ahora, aquí me piden, doctor, si puede hablar, y creo que no se entendió muy bien de qué va. Dice Miguel Ángel, la OMS autorizó el uso de un medicamento nuevo para pacientes graves con COVID-19. Lo que yo leí es que la Organización Mundial de la Salud recomendó medicamentos de Roche y de Sanofi para reducir riesgo de muerte por artritis relacionada con COVID-19. ¿De qué va esto que publica la organización, esta recomendación de la Organización Mundial de la Salud? Es muy importante que la gente entienda, y esto que lo entienda bien, y que les sea claro, y que tengan ya, que se despejen eso. Y también es porque una serie de cretinos han puesto, es que esta vacuna no está autorizada por la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud no autorizan usos de medicamentos de ninguna clase, ni uso de vacunas de ninguna clase. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud hacen recomendaciones y sugerencias de políticas de salud. Es lo único que hacen. No son autoridades sanitarias. Las autoridades sanitarias son la FDA, el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, el Centro de Control de Enfermedades de Europa, la COFEPRIS. Esos son los organismos reguladores. La OMS no es. Entonces, si alguien se mete al sitio de la OMS para decir la vacuna de CanSino no es confiable porque la OMS no la recomienda, pues no sabe de lo que está hablando, no sabe cómo funciona. Además, que quien escribió eso, como dice Mariana, que tiene una ignorancia fluorescente, la reportera que escribió eso, pues no leyó bien porque la vacuna de CanSino sí está registrada en la OMS y está registrada, o sea, la registra la OMS. No tiene capacidad para autorizar o no autorizar o recomendar o desrecomendar, simplemente las registra y eso es lo único que hace. Y la Organización Mundial de la Salud tiene 107 vacunas registradas en fase clínica 3 extendida. Entonces, no son 7, no son 9, son 103. Entonces, para que se pongan abusados. Y sobre estos medicamentos que recomienda. Hay medicamentos antivirales que se están probando y se están experimentando, pero esos medicamentos antivirales son medicamentos que están en fase 3 extendida también. O sea, tampoco han terminado su fase de investigación. Y además, pues son medicamentos que son para pacientes, habitualmente pacientes con un COVID moderado o grave. Y son medicamentos, muchos de ellos, de uso intrahospitalario. Y esos medicamentos, muchos de ellos, son medicamentos que tienen precios entre 4 y 7 mil dólares la aplicación, ¿no? Entonces, pues si ustedes tienen 4 o 7 mil dólares para tomarse un medicamento que no necesitan, pues adelante, ¿no? Ya vamos con las últimas preguntas. Rescato de Fernando Figueroa, y aprovecho, me encanta porque de estas preguntas partimos con todas las similares. Nos dice Fernando, ¿le puedes preguntar al doctor Frisby lo siguiente? Si tuve shock anafiláctico con Benzetacil, ¿puedo vacunarme? La pregunta clásica de esta sección del Wiki Frisby de todos los martes. ¿Quiénes pueden y quiénes no vacunarse, doctor? Solamente que hubieras tenido reacción anafiláctica con la primera dosis de la vacuna, no te podrías vacunar. Recuerden que las reacciones anafilácticas son individuales. Si ustedes tuvieron una reacción anafiláctica con penicilina benzatínica, que es esta penicilina, pues ustedes son alérgicos a las penicilinas y tienen un 30% de posibilidades de también ser alérgicos a las cefalosporinas porque tienen reacción cruzada de alergias. Eso es lo único y no tiene nada que ver. Es como si fueran alérgicos a los cacahuates y tuvieran anafilaxis a los cacahuates y me preguntaran si pueden comer duraznos. O sea, no tiene nada que ver. Acá nos dice Gonzalo, dice Meme es un medicamento antagonista de la IL-6 en lugar de dexametasona, lo que registró la OMS. En otros comentarios nos dio una pregunta. Ya la perdí. Fíjate que hay un comentario muy interesante de Juan M. Velázquez. A él le dio COVID en diciembre del 2019.
y las secuelas que sigue teniendo, fíjense, las secuelas que sigue teniendo después de 1 año, 8 meses, es que tiene fatiga, que es fatiga crónica. Y si pone el productor, le mandé ya la gráfica de las secuelas, que por ahí alguien más no las pedía, ya la tiene en su WhatsApp el productor. Tiene fatiga leve, que el síndrome de fatiga crónica es uno de los más frecuentes en los pacientes, viven cansados. Entonces imagínense este chavito de 20 años que no se quiere vacunar y que va a la escuela y le da COVID. Y desafortunadamente antes veíamos que las secuelas estaban relacionadas a la gravedad del COVID que les había dado a las personas, pero ahora estamos viendo secuelas que dan incluso con COVID leve. Entonces, Juan Velázquez tiene fatiga, tiene calambres, es decir, tiene dolores musculares, mialgias, lo que se define, y de vez en cuando. Y me pregunta si debe vacunarse. Sí, sí, Juan, sí, debes vacunarte, porque si te da COVID otra vez, las secuelas van a ser mayores. Hablando de las secuelas, hay algunos comentarios donde me dicen que a raíz de que les dio COVID se les está cayendo mucho el cabello. Ahí está, también la gráfica, también ahí está en la gráfica, en el dibujo que ya les había compartido y se lo estoy compartiendo al productor otra vez, ahí están todas las secuelas y una de ellas es la pérdida de pelo. Y esa pérdida de pelo es dramática en los hombres, pero en las mujeres, imagínense nada más. Una pregunta que tenemos ahí es si el COVID afecta la tiroides. Puede ser, fíjense que uno de los órganos que más se afectan por infecciones virales es el tiroides, es la glándula tiroides. Fíjense que incluso hay una enfermedad que se llama tiroiditis de Kervine, así se llama. Ernesto Salas, sí te puedes vacunar, no importa que seas alérgico a la dipirona. Hay una tiroiditis que se llama tiroiditis de Kervine y es muy interesante. Cuando a una persona le da una enfermedad viral por determinados virus, les gusta irse a tiroides y entonces al paciente le va a dar un cuadro de hipertiroidismo. Entonces es un paciente que le da una gripa y de repente a los 3 o 4 días empieza con unas taquicardias impresionantes, unos ataques de pánico, les empiezan a temblar las manos y entonces porque tienen un ataque de exceso de función de la tiroides. ¿Qué es lo que pasa? Que la tiroides se autodestruye después de que esto sucede y son pacientes que quedan con hipotiroidismo, es decir, con función de la tiroides disminuida. Entonces, eso se llama tiroiditis de Kervine. Hay muchas enfermedades que los virus pueden causar. Por ejemplo, hay otra enfermedad que se llama esto que estaban mencionando de las miocarditis, es decir, la inflamación del músculo cardíaco después de algunos pacientes jóvenes que se vacunaban, que eran inflamaciones del músculo cardíaco que se resolvían espontáneamente en 48 horas y ya no pasa nada, pero hay un virus que se llama virus Coxsackie, porque fue descubierto o definido en Coxsackie, en Nueva York, en 1942, y el virus Coxsackie es un virus que le gusta irse al corazón y causa miocarditis. Y el problema es que la miocarditis que causa una miocarditis crónica, es decir, el paciente va a vivir con una inflamación del corazón por virus de Coxsackie. Entonces, es decir, los virus son terribles, terribles son los virus. Entonces, hay virus muy importantes que causan este tipo de inflamación. Entonces, ahorita estamos aprendiendo qué tipo de secuelas van a presentar los pacientes dependiendo qué órganos se afecten. Entonces, vamos a tener grupos de estudio, por ejemplo, que van a estudiar los hepatólogos, es decir, los que se dedican al estudio del hígado, van a ver qué cambios va a sufrir el hígado después de que una persona se infecta por COVID y cómo se infecta por COVID con cualquiera de las variantes que están saliendo. Entonces, la información científica que vamos a tener dentro de 1 o 2 años respecto a COVID va a ser riquísima y va a ser muy importante y va a ser muy vasta. Es decir, que los que somos medio flojos vamos a tener que poner a estudiar. Voy con este último comentario que nos dice Fénix García. Hola, doctor. Personas que fallecen después de vacunarse, ¿hay posibilidad de fallecer por COVID o por otra enfermedad? Y le agradezco el superchat de $5. Recuerden que una de las protecciones más importantes por las cuales se recomienda vacunarse es porque la hospitalización, es decir, el COVID grave, se disminuye prácticamente en el 100% de todos los pacientes y los pacientes que mueren porque ya estaban vacunados y les llega a dar una infección por COVID, habitualmente se mueren por las comorbilidades y por la respuesta que los pacientes tienen ante la enfermedad. Se mueren con COVID, pero no se mueren por COVID. Pues hay muchas preguntas que se quedan. Esta de María es complicada y nos dice,
por favor pregúntale al doctor que qué se puede hacer en Cuba, ¿no? Son preguntas que más allá del tema médico, son preguntas de una resolución gubernamental, ¿no? Que tiene que ¿Qué se ver, puede hacer con Cuba o en Cuba? ¿qué se puede hacer en Cuba que no hay vacunas y que se recomienda? Yo no sabía que no había vacunas en Cuba. No sé si las vacunas que hay no se las están poniendo a la gente. ¿Qué se puede hacer en Cuba? Bailar, comer lechón, que es delicioso, fumarse un puro, comer rico, echarse un mojito, muchas cosas que se pueden hacer. Yo no sabía que no tenían acceso a las vacunas los Pues yo cubanos. tampoco, me quedé con que sacaron la Abdala, o sea, que ellos han generado sus Tiene propias la vacunas Abdala, que allá. es una vacuna de 3 dosis, y tienen la otra, no me acuerdo ahorita cómo se llama, la Soberana. Soberana, que es una vacuna de 2 dosis, son vacunas muy buenas. Incluso ya dijo, ya no me acuerdo qué organismo regulatorio hizo la comparación entre la de Pfizer y la Abdala, y dijeron que su eficacia es exactamente la misma, lo cual supongo que no les va a dar mucho gusto aquí en Gringolandia, pero sí son la Abdala y la Soberana la que tienen en ellos. Por ahí vi que alguien preguntaba que trastorno obsesivo compulsivo y la vacuna, ninguna enfermedad psiquiátrica, neurótica. Acuérdense que ya hablamos. Trastornos neuróticos de la personalidad son depresión, ansiedad, son los pacientes que hacen castillos en el aire, o sea, se imaginan cosas y su mente trabaja. Enfermedades psicóticas de la personalidad son las personas que viven en los castillos en el aire, o sea, están desconectados de la realidad. Y los psiquiatras son los que cobran la renta de los castillos en el aire. Aquí le agradezco mucho el superchat a Jaime R, que nos manda $5 y viene preguntando que si hay pruebas COVID-19 gratis en Michoacán. No sé, la neta, me causa conflicto que algo sea gratis en Michoacán, ¿verdad? Pero pues ahorita con todo gusto le investigamos. No sé si usted sepa algo, doctor. No, pues imagínate, yo lo único que sé que de Michoacán es que anda con su banquito por todos lados el gobernador con su folder. Sí, eso, la gira, ¿qué dijo Daniel? ¿El tour de la vergüenza o algo así? Es el mal El tour de la querido. vergüenza. El tour de la vergüenza del protagonista fue el bendito banquito, la neta. Nos preguntan muchas más cosas. Dicen aquí que gente que padece de hipertiroides le tiene miedo a vacunarme porque cuando se enferma de gripa le da fuertísimo. Otra persona nos dice aquí, Daniel, ¿qué porcentaje podrá padecer ese tipo de secuelas que menciona? Que tuvo COVID también. Y Es muy también hay quienes... esa pregunta es importante, la de Esta qué particularmente. porcentaje de la población. El 80% de los pacientes que tuvieron COVID moderado tenían secuelas. Sin embargo, con la variante Delta estamos viendo que el 80% del total de los pacientes que tienen COVID presentan secuelas, aunque sea leve. Es importante ese dato para que lo anoten. 80%, o sea, no estamos hablando de un porcentaje menor. Sí, incluso al principio, fíjense, al principio hay algo que se llaman marcadores de gravedad de COVID. Como podrás ver, podemos platicar 2 horas, pero bueno, ya, esto es lo último que les digo, ya para no quitarles el tiempo para que hablen de política, que sé que traen ganas. Los pacientes que se complican por COVID les da algo que se llama RITAC. El RITAC es un acrónimo que significa respuesta inflamatoria trombótica asociada a COVID. Eso es lo que significa, RITAC. ¿Y eso qué pasaba? Pues eran pacientes que tenían trastornos inflamatorios severos, tenían trombos y se morían. Eso es lo que pasaba al principio, ¿se acuerdan? Bueno. Entonces, nosotros lo que hacíamos es que le medíamos marcadores de gravedad a esos pacientes. Le medíamos proteína C reactiva, fibrinógeno, una serie de marcadores de inflamación y de gravedad. Y entonces tenemos artículos en los cuales dicen, a partir de este valor el paciente tiene más secuelas y tal, pero ahora estamos viendo que las variantes actuales ya no le hacen caso a estos marcadores de gravedad. Independientemente de ellos, están presentando secuelas. Acuérdense que COVID es un virus, SARS-CoV-2, que causa la COVID-19, es un virus que le gusta mucho el sistema nervioso, porque incluso de los primeros síntomas que se tienen es porque afecta el sistema nervioso central, es decir, el cerebro. Por eso se pierde el olfato, porque se afecta el bulbo olfatorio que está en el lóbulo frontal del cerebro, y se afecta el gusto, que está en el tallo cerebral, en los pares craneales que controlan el gusto. Entonces, no es porque se afecte la lengua y la nariz,
porque el virus ya está en el cerebro, porque viaja muy rápido, le gustan mucho los nervios, ¿no? A modo de reflexión, porque es pregunta obligada para reflexión y para cierre. México llega a los 60 millones de vacunas, ¿no? Obtiene ya, tenemos 60 millones. Y pues no faltó yo vi que todo el mundo lo criticó, sobre todo por cómo usó el cubrebocas, ¿verdad? Pero Jorge Ramos fue a la mañanera y fue a cuestionar al presidente por el pésimo manejo de la pandemia, ¿no? Y que si se iba a ser responsable por el mal manejo de la pandemia. En su reflexión, como a modo de evaluación, ¿cómo ha avanzado México? ¿Cómo le ha ido a México en el esquema de vacunación, en el manejo de la pandemia durante este periodo, pues eventualmente sí, de crisis? Yo sigo sosteniendo, métanse a tweet y lean mi tweet fijado, a México, no al gobierno, no a una persona en particular, no, a México, al final de la pandemia, le van a dar un reconocimiento porque va a ser el país con el mejor desempeño de los países desarrollados y mucho mejor que algunos países desarrollados. México en general lo está haciendo bien. Lo está haciendo bien México. Y México va a ser probablemente el primer país de Latinoamérica que va a alcanzar la inmunidad de rebaño por casos de enfermedad y por vacunación. Entonces, México lo está haciendo muy bien y México son todos ustedes. Entonces, no se trata de estarse peleando, no dejen de estarse agarrando a cacerolazos en la cabeza. Lo están haciendo bien. Cuídense, quédense en casa si no tienen que salir, si van a estar en un espacio cerrado, que vayan a estar con personas por más de 15 minutos a menos de 1,5 metros de distancia, utilicen cubrebocas, pero cúbranse la nariz, porque si utilizan cubrebocas abajo de la nariz o si lo traen de hamaca de papada, pues no les sirve de nada, ¿no? Entonces, pues nada más.